Y ya estamos de vuelta. Todos seguro que hemos oído alguna vez aquello de... Yo tuve como compañero de clase, por ejemplo, y por decirlo de alguna manera, a un niño con altas capacidades o a un niño superdotado, como más comúnmente lo conocemos. Bien, esto es un problema que quizás a algunos les haya pillado cerca, a otros no tanto, y del que vamos a traer aquí a la mesa para tratarlo con alguien pues que está capacitado para hacerlo, con Juan Carlos Garzón. Muy buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, para situar un poco, Juan Carlos es presidente de la Asociación Sin Límites, que es una asociación que trata a personas con altas capacidades, ¿no? Así es. Dicho correctamente, Sí. no me he equivocado. Perfecto, pues empezamos bien. Bueno, por empezar de alguna manera, Juan Carlos, cuando decimos que hay niños superdotados en el mundo, ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿O niños de altas capacidades? Como... Sí, es más exacto decir niños con altas capacidades, por algo que a lo mejor sale después, yo os lo explico. Estamos hablando de niños que tienen un potencial intelectual por encima de la media, de lo que habitualmente se puede esperar para niños de su edad. Claro, esto es una definición muy amplia, pero es así, es decir, lo que pasa es que hace unos cuantos años la inteligencia era una cosa que no se conocía mucho, se sigue conociendo de manera indirecta, pero sí que ha ido evolucionando el término. Yo creo que desconocemos bastante a Juan Carlos. Se consideraba que, o tenías inteligencia o no la tenías, o eras inteligente o no lo eras, era una especie de sí o no, ¿no? Ahora las últimas teorías psicológicas sobre la inteligencia son mucho más plurales. Nos dicen, podemos ser los seres humanos inteligentes de muchas formas distintas. Y de alguna manera esto está empezando a cuajar, sobre todo entre los profesionales de la educación, que se están dando cuenta de que efectivamente los niños, incluso ya los mayores, cuando nosotros nos dedicamos ya a nuestro ámbito profesional, a nuestra vida personal, somos capaces de desarrollarnos en un determinado ámbito del conocimiento humano mejor que en otros. Desde pequeños pues tenemos un cierto talento para algunas cosas y no para otras. Nos ha pasado a todos. Y incluso hay hay niños también que ese talento lo llevan a un extremo que de alguna manera hace que se destaquen especialmente. Juan Carlos, pero hay niveles, ¿no? Por supuesto. De superdotación. Efectivamente. Para empezar, ¿a partir de qué coeficiente intelectual es un niño superdotado? Bueno, es que ahí está una de las cosas que ha ido evolucionando. El cociente intelectual, o el coeficiente intelectual, que también se le denomina así, pues es un valor que se obtiene de unas pruebas psicopedagógicas, unas pruebas de inteligencia normalmente. Pero esas pruebas de inteligencia están construidas desde hace muchísimos años basándonos en unas teorías intelectuales pues, más antiguas, más tradicionales. Es cierto que todavía se están empleando, pero en muchas ocasiones, aunque nos dice la Organización Mundial de la Salud desde los años 50 que la persona que tiene un cociente intelectual por encima de 130 se le considera superdotada, no es así. Que no es realmente, digamos, la excepción que tendría que funcionar en estos momentos, puesto que los test miden una parte pequeña de esa inteligencia o de esas inteligencias. No abarca todo, ¿no? No abarca todo. Entonces, en muchas ocasiones cuando decimos, o nos vienen muchas familias, los padres que nos dicen, ya se han hecho las pruebas a mi hijo y ha sacado un cociente intelectual de 130 y tantos, 140, 150. Lo primero que yo les pregunto es sí, pero ¿qué pruebas les han aplicado? Porque el resultado de unas pruebas es distinto al de las otras. O sea, por concretar un poco, Juan Carlos, hay que hacer unas pruebas específicas y concretas para detectar si una persona tiene una alta capacidad propiamente dicha. Si queremos salir de dudas, es conveniente hacer lo que se llama, confeccionar lo que se llama un perfil de capacidades, porque de aptitudes. ¿cuándo se detecta? Pero ahí es lo que... Esa pregunta te lo voy a responder empalmando con la anterior. No es la única manera de... Si es detectar, no es la única manera de detectar si tenemos a niños con altas capacidades intelectuales, porque hay otros indicativos. El primero de ellos, como estamos hablando de niños, y esto se ve mucho en los niños pequeños, es el que manifiestan algún tipo de precocidad. Es decir, tienen algunos comportamientos propios de niños más mayores y con una cierta... diferencia. Por ejemplo, niños que desde muy temprana edad empiezan a leer, incluso muchas veces leen de manera autónoma, autodidacta, aprenden antes a escribir, tienen una capacidad lingüística superior a lo que se espera para esa edad. Hay veces que incluso muchos niños
siempre se dice que las niñas hablan mejor o hablan de una manera más clara cuando son pequeñitas que los niños, más adelantadas, ¿no? Que van un poquito más adelantadas. Bueno, en muchas ocasiones hay niños que ya uno se sorprende de la facilidad que tienen no solamente de hablar, sino de razonar lingüísticamente. Un paréntesis, ¿a partir de más o menos qué edad tienen que los niños empezar a leer, Juan Carlos? Bueno, en estos momentos se está enseñando a leer en la etapa infantil alrededor de los 4 o 5 años, es la prelectura. Con 5 años, es decir, en tercero de infantil es ya cuando empiezan a soltarse más, y a partir de primero de primaria, que son 5 o 6 años, es cuando ya tienen que afianzar lo que es la lectoescritura. ¿Y la persona con una alta capacidad empezaría en torno a los...? Pues a los 3 años, o incluso ha habido casos en los cuales, y a casos más específicos, que a partir de los 2 años ya empiezan a leer incluso. Pero bueno, es fácil encontrar casos en los que a los 3 años, 4 años, ya saben, con los 4 años incluso leen con cierta fluidez. ¿Más niños o más niñas? Bueno, eso es ya un estudio que todavía no se ha hecho. Cuando son pequeñitos es casi podemos equipararlo, es decir, el número es parecido. Ya. Cuando se intenta detectar... Pero vamos, la diferencia no es drástica, porque por ejemplo la semana pasada tratábamos el tema de autismo y la persona que nos vino a hablar nos decía que había más niños autistas que niñas autistas. Sin embargo, no es el caso. En este caso, cuando estamos hablando de niños pequeños que todavía pues no han, digamos, sufrido la entrada en el sistema educativo escolar, no se relacionan con otros niños de una manera amplia como cuando ya son adolescentes, por ejemplo, no se nota tanta diferencia. También es cierto es que tampoco hay excesivo número de estudios sobre el tema, pero sí que se ha constatado que a edades ya más cercanas al paso entre lo que es la preadolescencia, finales de la educación primaria, en la propia enseñanza secundaria obligatoria, el número de niños que están identificados oficialmente es superior al de niñas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues hay especialistas que hablan de que las niñas suelen enmascarar esas altas capacidades, prefieren adaptarse al entorno que tienen, prefieren tener un grupo de amigas, prefieren pasar desapercibidas, que no, digamos, el exhibir de alguna manera ese potencial intelectual. Conociendo a las chicas es lógico que suceda esto. ¿Los niños superdotados con el tiempo se pueden hacer más tontos? Me explico. Con el tiempo suceder lo contrario, ¿no? ¿Una persona superdotada puede equiparar el nivel intelectual o eso no se pierde nunca? El niño que sale superdotado con el tiempo, con los años sigue siendo igual de listo. Bueno, digo, con los años, con sus 20, 30, 40 años. Los niños, como os digo, como son de altas capacidades, porque la superdotación es una cualidad más de la persona adulta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de niños, normalmente nosotros hablamos de niños con altas capacidades, o incluso hay quien habla de niños precoces, ¿no? Para identificarlo en esa etapa. Entonces, claro, es cierto que en muchas ocasiones hay quien dice, no, es que los niños precoces son aquellos que cuando llegan a una etapa, digamos ya de adulto, de inteligencia adulta, alrededor de la adolescencia, la juventud o de la adultez, pues ya han quedado exactamente el mismo nivel que podría ser cualquiera de los compañeros de su edad, ¿no? No han demostrado nada en especial, es decir, podrían tener un potencial, pero parece como si lo hubieran perdido, ¿no? Y ahí es donde se diferencian con las personas superdotadas. Bien, pero claro, eso lo ves después de que ha pasado el tiempo. Es cierto que hay algunos casos en los que niños que han presentado pues un desarrollo precoz han llegado a estancarse y luego pues de adultos no han tenido ningún tipo de rendimiento, podríamos decir, vienen de esto. Pero sin embargo el reverso también se ha cumplido. Es decir, hay niños que no han presentado un desarrollo precoz y que sin embargo cuando llegan a su etapa adulta, pasa la adolescencia, llega a la juventud y entonces es cuando explotan. Entonces cuando ya tienes, digamos, el esquema intelectual de una persona adulta, es cuando verdaderamente podemos hablar de que ahí se ha fijado ya un perfil pues de talento en algún tipo determinado de conocimiento humano o de superdotación. Pero Juan Carlos, ¿ser superdotado se puede decir que es un problema como tal? Bueno, ser superdotado no, porque la superdotada es un caso especial. Tener una alta capacidad. Sí, es que hay casos de altas capacidades en los que podría haber problemas, es decir, hay riesgo porque a mí de que haya problemas. Lo que se me viene a la cabeza, una insatisfacción constante de lo sé todo, ¿no? Exacto, lo que pasa es que hay niños... Incluso cierta marginación porque no están a su nivel la gente de su entorno y eso les hace apartarse de la sociedad. Esto ocurre, pero no en todos los perfiles de altas capacidades.